Vemos ahora acerca del conjunto de los números complejos, que es el conjunto obviamente más grande en relación a los conjuntos numéricos. Este conjunto de los números complejos se representa de esta manera, así, como una C, ¿no? El cual obviamente tú siempre tienes que saber que se trata del conjunto de los números complejos. Muy bien, entonces, profesor, ¿cómo yo podría representar a cualquier número de esta especie? Bueno, simplemente tú vas a decir el conjunto de los números complejos está expresado como aquel conjunto de números de la forma A más BI. ¿Está bien? Tal que A es un real, o sea, pertenece al conjunto de los números reales, B pertenece al conjunto de los números reales, I, ¿no? I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Bueno, entonces eso es correspondiente a lo que viene a ser el conjunto de los números complejos. Todos los números de esta forma. Ya, entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser conocido o cuál podría ser considerado como un número complejo? Ya. Entonces decimos, un número complejo podría ser así. Decimos, podría ser, por ejemplo, 5 más 2i, por ejemplo, ¿no? Ese es un número complejo. Por ejemplo, tenemos nosotros 8 menos 3i. Ese es otro complejo. Bueno, en general puedes tener una infinidad de números complejos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener el 16 más 6i, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos aquellos que están expresados como tú estás observando con el valor de i, están dados como complejos, números complejos simplemente. Claro, que obviamente los valores de a y b cumplen con respecto a los números reales. Por ejemplo, también podría ser raíz cuadrada de 3 menos 2 raíz de 2i, por ejemplo. Claro, o sea, a y b tendrían que ser números reales, a y b. E i obviamente es la unidad imaginaria, que es igual a raíz cuadrada de menos 1. Pero también tenemos lo que se llama el complejo real. ¿Qué cosa es el complejo real, profesor? Ya. El complejo real es aquel que solamente está expresado con el valor a, puesto que el valor b es igual a 0. Entonces, como b es igual a 0, este es eliminado y solamente te queda a nada más. O sea, un complejo real puede estar expresado así, como 6 menos 0i, por ejemplo, ¿no? O más 0i, como quieras decir. Es lo mismo, ¿no? Porque al final este valor no existe. Y sería 6 nada más. ¿Te das cuenta? O podría ser así, mira, raíz cuadrada de 5 más 0i. ¿Te das cuenta? Claro que sí, profesor. O podría ser simplemente pi más 0i. ¿Te das cuenta? Entonces, estos de acá, lo que tú estás observando, serán denominados o considerados como complejos reales. Claro, o sea, parten obviamente del conjunto de los números complejos, pero obviamente solamente expresan el valor real nada más. Obviamente considerado dentro de este campo. Tenemos también los llamados imaginarios puros. ¿Cómo es eso, profesor? Imaginario puro. Un imaginario puro está denotado solamente con la parte que corresponde al i, o sea, mejor dicho, el número real no existe, el a no existe, solamente está el valor i seguido de un número, ¿no? O sea, como profesor, a ver, sería así, mira, imagínate, 3i, por ejemplo, este es un imaginario puro. Ya. O por ejemplo, menos 8i.
Este es un imaginario puro. O por ejemplo, 3 raíz cuadrada de 7i, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos números que tú estás observando están solamente en función de i, entonces serán considerados como imaginarios puros. Eso. También podemos hablar acerca del conjugado o la conjugada. ¿Qué cosa es el conjugado o conjugada? Conjugado de un imaginario vendría a ser aquel que se represente, pero en signo contrario con respecto a lo que está planteado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá, imagínate, el número complejo de esta manera, 5 más 2i. Entonces, su conjugado, voy a poner así, será igual a 5 menos 2i. O sea, similar a esto, pero con signo menos adelante del i. ¿Te das cuenta? Ya. A ver, por ejemplo, si yo tengo raíz cuadrada de 3 menos 6i, entonces su conjugado será igual a raíz de 3 más 6i. Entonces eso representa, profesor, el conjugado, por supuesto. Profesor, y si tuviese un imaginario puro, por ejemplo, 8i, ¿tendría conjugado o no tendría conjugado? Por supuesto que tiene conjugado. ¿Y cuál es el conjugado de este? El conjugado de este vendría a ser simplemente con signo menos 8i. En otras palabras, el conjugado es el valor que al multiplicarle al complejo te dé un real. ¿Te das cuenta? Ya, o sea, el número complejo multiplicado por el conjugado siempre te va a dar un número real. ¿Y por qué, profesor? Bueno, puesto que tomando en cuenta la llamada unidad imaginaria, tomando en cuenta la unidad imaginaria, ¿cuál es la unidad imaginaria? El i, pues, ¿no? Y su valor obviamente es raíz cuadrada de menos 1, es la unidad imaginaria. Entonces, si yo por ejemplo, este i, yo lo elevo al cuadrado, entonces el resultado sería menos 1. Claro, porque al elevar cuadrado, entonces se te va con la raíz y te queda menos 1. Ya. Y profesor, y si lo elevo al cubo, el i al cubo, sería entonces menos 1 por i, o sea, sería menos i. Perfecto, profesor. Y si lo elevo a la cuarta, al i, es como que menos 1 lo eleves al cuadrado, y eso te da 1. En caso genérico, ya que i a la cuarta es 1, entonces tú puedes decir, cuando el i está elevado a todo múltiplo de 4, eso va a ser igual a 1. Ya, profesor. Y si el i está elevado a cualquier múltiplo de 4 más 1, ¿eso a qué va a ser igual, profesor? Eso va a ser igual simplemente a i. Ya. Y si, profesor, el i está elevado a un múltiplo de 4 más 2, entonces ¿cuánto vale eso, profesor? Eso vale menos 1. Y si el i está elevado, en caso general, a un múltiplo de 4 más 3, entonces eso va a ser igual a menos i. ¿Te das cuenta? Entonces así sería, pues, caballero. Mira, por ejemplo, ¿ya? Vemos un pequeño ejemplito. Si yo tengo, por ejemplo, i elevado a la 421. Profe, ¿a qué es igual i elevado a la 421? Recontra sencillísimo. Lo que yo voy a hacer acá, a ver, de forma particular, lo que voy a hacer es 421 dividirlo entre 4.
Al dividirlo entre 4, acá sería 4 y 1, 4, ¿no? 0, Serapio Torres, baja 2, bueno, 0, lo siento. Oh, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Disculpen, señores, me emocionaba un poquito, ¿no? Ya, 4 por 1, 4, se va, 2 baja, se pone 0 y baja 1. Sería entonces 5 por 4, 20 y sobra 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que sería i elevado al múltiplo de 4 más 1. ¿Por qué, profesor? Porque 421 al dividirse entre 4 te da un resto 1. Quiere decir que es múltiplo de 4 más 1. O sea, este más 1 representa el resto luego de haber dividido entre el valor de 4. O sea, si yo hubiera dividido y acá me hubiera salido, por ejemplo, 3, entonces hubiera sido múltiplo de 4 más 3. O si yo lo hubiera dividido y acá no me salía nada, o sea, sería 0 exacto, entonces simplemente era múltiplo de 4, porque no tienes que sumarle nada, ningún resto. Siempre se le suma el resto, o sea, estos valores que tú estás viendo son los restos de dividir la cantidad entre 4. Por eso que decimos i a la 421 es i a la múltiplo de 4 más 1. Pero múltiplo de 4 más 1 es i. O sea que todo valdría i nada más. Entonces con eso no tienes que estar elevando o multiplicando el i 421 veces. Pues no vayas a hacer eso por si acaso. Ni tampoco equivocarte en la división, mucho menos. Ya, entonces por eso te decía, ¿no? Por eso te decía. Así es entonces como tenemos que observar y resolver los problemitas, obviamente conociendo un campo más. Nosotros que vamos a hacer ecuaciones polinomiales tenemos que conocer, de ley, tenemos que conocer al conjunto de los números complejos. Por eso te da una pequeña introducción, la cabecita nada más como para que puedas entender. ¿Está bien? Fácil y sencillo como todo.